Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean esta noche aquí a nuestro resumen, estudio, análisis de nuestra escuela sabática de este próximo sábado, que va a ser el sábado 22 de marzo. Ya estamos cerquita de la Cena del Señor, hermanos. Bienvenidos todos. Su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy pastor en la iglesia de Templo Playa del Carmen, Templo Maranata en Playa del Carmen, municipio todavía de Solidaridad, Quintana Roo. Estamos a sus órdenes para servirles y estamos aquí para que podamos compartir un poco la palabra de Dios entre ustedes y nosotros. Sí, ya hemos saludado a algunos hermanos. Yo espero en el Señor que todos sean bendecidos. Su servidor, bueno, pues ya me presenté. Vamos a comenzar nuestro estudio sabática, de escuela sabática, que es la lección número 12 de este 22 de marzo, que se llama Jesucristo, experiencia de plenitud. Experiencia de plenitud. Además hay un asunto muy importante, y es que el énfasis de esta escuela sabática, es experiencia anticipada de la gloria futura. Y esto me pareció a mí muy, muy importante, la gloria futura. Porque, hermanos, una de las doctrinas principales de la Iglesia de Dios, y así como de algunas otras iglesias, es la segunda venida de Cristo. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de la gloria futura, la anticipación que hace Cristo, esa experiencia que vamos a tener con Él hoy aquí, de lo que tendremos allá con Jesucristo. Así que miren, el texto dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 10. Ese es el texto que vamos a tener en nosotros como base o como referencia. Ese texto que está en Efesios 1, 10. Y de ahí, hermanos, bueno, un sinfín de pasajes, hermanos, que yo les recomiendo que leamos. Todos los pasajes están interesantísimos. Trataremos de ver más o menos de qué trata cada pasaje, pero la verdad es que ustedes tienen que leer esos pasajes, porque la verdad es que están muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo este día es que nosotros vamos a explicar cómo la experiencia con Jesucristo anticipa la gloria futura que los creyentes viviremos en el reino de Dios, reconociendo la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y el mal como una fuente de esperanza y transformación para fortalecernos ante las adversidades presentes mientras avanzamos hacia la plenitud. Hermanos, qué interesante. Desde el objetivo ya marca traza rumbo. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a ver cómo esta experiencia con Jesucristo nos anticipa la gloria futura. ¿Sí? Lo que todos los creyentes vamos a vivir con Cristo, lo que vamos a tener con Él cuando seamos reyes y sacerdotes y reinemos con Cristo. Ese es lo que vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver a través de la victoria, reconociendo la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y el mal. ¿Sí? Y eso es como esta victoria sobre estas tres cosas es una fuente de esperanza y de transformación. Nos da la esperanza de que habrá también victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mal en la plenitud futura con Cristo. Es la esperanza que nos da. Y esta esperanza nos transforma. Cada día nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Qué hermoso está. La verdad, esa escuela sabática está de veras preciosa. Así como mi café, que sabe bien. Entonces, hermanos, de alguna manera, nosotros hemos recibido la más grande revelación que puede existir sobre la tierra, y es la revelación de Cristo Jesús. La experiencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre lo que nosotros podemos tener, la experiencia más cercana, más personal, que jamás hayamos pensado, se da a través de Jesucristo. Esto, hermano, no significa que en todo lo que podemos experimentar o caminar con Él podamos ya estar plenos o completos. No, hermanos. La obra de Dios se dirige hacia una manifestación gloriosa, se dirige hacia una plenitud en la cual vamos a poder experimentar todo completamente de Él, ¿sí? Como Él es, tal como Él es, lo vamos a poder hacer en todo su esplendor, en toda su gloria, ¿sí? Porque vamos a tener una perfecta comunión con Él. Entonces, en Cristo tenemos esa revelación, que esa revelación es lo mejor que nos ha pasado, pero esa revelación misma es la que nos da la esperanza de que pronto podemos tener una comunión plena con Él, totalmente. Entonces caminamos hacia esa plenitud de experiencia que vamos a tener en Cristo Jesús. Ahora, luego entonces, si es así,
Dice Primera de Juan 3:2. A mí me encanta ese pasaje. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora no se ve lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, porque nosotros seremos como Él es. Entonces, se imagina, hermano. Imagina esa experiencia gozosa, esa experiencia gloriosa en la cual vamos a estar con Él y lo vamos a ver. Esa es la experiencia de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ellos cuentan de esa esperanza de gloria porque lo vieron. Ellos fueron llamados. Dice, nosotros fuimos llamados por el Señor. El escritor de Efesios, cuando dice Pablo, le escribe a los Efesios y declara que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ha dado a conocer el gran misterio de su voluntad. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. ¿Sí? Los que están en la tierra. Ahí lo dice en capítulo 1, versos 9 y 10. Entonces, fíjense cómo el Señor está dispuesto todo para que se junte en Él, para que en Él esté. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros estamos ahí, el escritor de la primera carta, también Pablo mismo en Corintios, les dice que porque de Él y por Él y para Él son todas, para que Dios sea todo en todos. Y en Romanos, el mismo Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces imagínense nada más, la revelación de Dios se da en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús Él ha decidido que todo esté en Él. Toda la plenitud de la divinidad, todo lo que va a suceder, todo lo que va a estar en Cristo Jesús. En Él se encierra todo, porque para eso lo hizo, para Él y solo para Él. Porque en Él va a cumplir todos los tiempos, en Él va a hacer lo que son los cielos y la tierra, y eso es lo que vamos a ver ahorita en estas tres partes que lo vamos a ver desarrollado ahí. Entonces, hermanos, la esperanza no es solo para nosotros, sino abarca para toda la creación, para toda la creación. Segunda de Pedro 3:3, él dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y también Pablo lo dice en Romanos 8:28, que la tierra gime, pues esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que esa también sea regenerada. Entonces, ningún ser humano va a alcanzar la plenitud. Pero en Cristo nosotros hemos podido experimentar destellos, atisbos, esbozos anticipados de la plenitud a la que nos dirigimos. Allí lo vamos a ver. Imagínense el día cuando Cristo se transfigura, delante de sus apóstoles, de aquellos discípulos que llevó. Y ellos pudieron ver en esa transfiguración que hace en el monte un atisbo, un asombro. Pudieron ver la gloria de Dios ahí en ese momento. Pudieron ver lo que va a ser, ¿sí? Jesucristo ahí glorificado. Apenas, y bueno, incluso pudieron conocer a Moisés y a Elías, y ellos nunca habían visto a Moisés y a Elías. Sin embargo, supieron que era porque pudieron probar un poquito de lo que vamos a hacer en aquel día. Cuando todos nos veamos y todos nos conozcamos y todos podamos estar juntos en armonía y plenitud. Eso es un pequeño atisbo, un pequeño asombro o asomo de lo que vamos a ver. Entonces, Jesucristo es el nombre, hermanos, que entonces da significado a la experiencia de plenitud anticipada de la que ya gozamos y hacemos y hacia la cual nos dirigimos, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, los primeros creyentes experimentaron gozo, ¿sí?, en la esperanza y certeza de ese futuro prometido. Por eso ellos pudieron enfrentar cualquier adversidad, la oposición. Pudieron ellos hacer frente a todas esas cosas que estaban en contra de lo que ellos creían. Porque ellos pudieron mirar, ¿sí? Y eso les da significado a sus vidas de tal manera que ellos fueron testigos de la resurrección. Y entonces les quedó a ellos la certeza de que hay una vida venidera. Pues como Jesucristo resucitó, así. Romanos 8:11 dice que aquel que resucitó a Cristo, aquel mismo que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará vuestros cuerpos mortales. Bueno, pues entonces Pablo, Pedro, Juan, todos ellos dicen, nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y eso, hermanos, los anima a dar testimonio. Nosotros lo vimos al resucitado, lo vimos cuando estaba ahí, Hechos capítulo 1, capítulo 2. Dice, nosotros lo vimos cuando Él se fue, vimos su gloria, vimos cómo resucitó. Ellos se vuelven testigos de eso y pueden enfrentar
enfrentar incluso cualquier adversidad, cualquier situación de oposición. Y entonces los primeros cristianos, hermanos, los primeros cristianos experimentaron a Jesucristo en sus luchas, en sus pruebas, en medio de la gran tribulación por causa del testimonio. Y ellos pudieron entonces, por esa experiencia que tuvieron con Cristo, soportar torturas, persecución, amenazas, despojos, porque la presencia del resucitado entre ellos y la visión, hermanos, de ese futuro glorioso del cual estaban completamente convencidos, vivían en ellos ya. Y a pesar de su pobreza, de su debilidad, ellos vieron la más dulce anticipación de la plenitud del reino de Cristo. Imagínense nada más, hermano, Apocalipsis capítulo 1 dice, vi la revelación de Jesucristo, del reino, de cómo va a ser. Teniendo eso, hermanos, venga lo que venga, hermanos. Si nosotros como hijos de Dios así tuviésemos esa visión, imagínense que la que tuvo Juan, que venga lo que venga, no importa, hermanos. Tenemos esa revelación, solo que tal vez no la queremos nosotros mirar así, o no sé por qué no nos atrevemos. Pero esa es una experiencia. Luego entonces, hermanos, si nosotros tenemos eso, si pudieron ellos estar convencidos de eso y así soportar todo ese cúmulo de adversidad que tuvieron que pasar, bueno, nosotros debería suceder lo mismo. Sí, debería suceder lo mismo. Pero algo no está conectando tal vez en su iglesia. Pero tenemos, hermanos, tenemos su palabra, tenemos la presencia de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Y esto debería hacer que nos conectemos de esa manera tal que pudiéramos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Como lo dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Ahora, pero bueno, vamos, como dice Jack el Destripador, por partes. La primera parte es que es Mesías y Señor. Aquí, hermanos, es interesantísimo, porque la palabra Kyrios, que va a escribir mi hija ahí, Kyrios equivale a la palabra Adonai, que también aquí va a escribir mi hija, y es la misma para decir mi Señor. Entonces, imagínense cuando a Jesucristo le dicen Kyrios. El Kyrios, el Señor, le dicen Señor, lo están equiparando al Adonai. Y hermanos, una vez más, escuela tras escuela, texto tras texto, palabra tras palabra, hemos visto cómo Jesús, que siendo la revelación plena de la deidad, en este caso del Padre, para él se le atribuyen todos esos nombres de él, el Rafa, el Shaddai, el Elión, el Jireh, Yahvé, Shabaoth, etc. Y ahora, Kyrios y Señor, mi Señor. Pues hermanos, ¿por qué? Porque Jesucristo es Dios. Dios es Jesucristo, hermano. Por lo tanto, nosotros vemos ese parámetro que es Kyrios y ese que es Adonai, y es exactamente lo que quiere decir mi Señor. Por eso cuando ellos le dicen Kyrios a Jesús, lo están reconociendo como la deidad, como alguien supremo, alguien excelso. Le están diciendo Kyrios, mi Señor. Hermanos, esta palabra está interesante. Ustedes pueden ver algunos pasajes que están ahí. Y bueno, sin lugar a dudas, hermanos, conocer a Cristo, tener esa revelación de Cristo marcó la vida de los primeros. Fue un hito en su historia. Marcó la vida de todos los primeros discípulos después de lo que fue el conocerlo y la resurrección. Ahí, hermanos, ellos quedaron convencidos. Imagínense todas las cosas que estuvimos leyendo y que vamos a estar viendo incluso en estas semanas posteriores cuando vayamos a la Cena del Señor. Vamos a estar viendo cómo Jesucristo resucita y aquellos están consternados, están en shock, no saben qué decir, no saben qué hacer. Pero al final ellos tienen que reconocer una cosa, que Jesucristo es el Señor. Es el Kyrios, o sea, el Adonai. Ellos lo tienen que reconocer, esa palabra Kyrios, esa palabra Adonai, mi Señor. Y esa palabra Adonai solo se podía usar en referencia a Dios. Y la palabra en equivalente en griego es Kyrios, entonces solo se podía usar ahí para el Señor, en este caso para Dios. Cuando Jesucristo se le impone ese nombre, se le da ese nombre, entonces reconocemos que Jesucristo es Señor y dueño de la creación. El Kyrios es el dueño de la creación. Por él fueron hechas todas las cosas. Hebreos capítulo 1, verso 2, Colosenses 1, 16, Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que fue hecho para él, por él y con él. Sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Hermanos, entonces pasajes como esos que les acabo de mencionar y que ustedes van a leer, demuestran que Él es el Señor de la creación.
Y hermanos, ¿cómo le decían a Jesús? Los primeros discípulos experimentan el dominio de Jesucristo sobre las fuerzas de la naturaleza, incluida incluso la muerte. Resucita a Lázaro, resucita a la Tabita, Talita Cumi, le dice, resucita a muertos. Entonces Él resucita también. Entonces Él tiene control sobre la naturaleza y por lo tanto Él es el Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación. Él es, como diríamos en el Antiguo Testamento, pues el Elohim, el Creador Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Él tiene ese control. Entonces Jesucristo por la resurrección es el Señor por la resurrección de entre los muertos. Porque nadie había podido vencer la muerte, sino solamente Dios. En Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15, ustedes pueden ver que Jesús venció la muerte. Sin embargo, hermanos, aún la muerte no ha sido destruida. Todavía no. Pero sí sabemos una cosa, que Jesús es Señor y nos ha dado la esperanza de que la muerte va a ser vencida, va a ser aniquilada para siempre. Ya ustedes pueden leer ahí 1 Corintios 15, 26, donde dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. O pueden leer Apocalipsis 20, 14, donde dice que la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. O sea, va a haber un final de la muerte. Todavía no pasa, pero sucederá, hermanos. Sucederá. Entonces, la resurrección de Cristo nos dice que Él es Señor sobre esas cosas también y que Él tiene el control de eso y va a hacer a un lado todo eso, lo que es la muerte también. Por lo tanto, hermanos, ahí ustedes tienen mucho que decir en la iglesia, tienen mucho que alabar al Señor en la iglesia. Ahora que venga la escuela sabática, ustedes van a opinar ahí, van a decir, no, hermanos, esto es grandioso, fabuloso. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor de la creación y es por la resurrección, es el Señor también de la muerte. Él tiene el control de la muerte. No tiene Satanás, ni la chancluda, ni el nahual, ni nadie tiene, ni la famosa esa que dicen, ¿cómo se llama? La santa esa. No tiene el control de la muerte, la que tiene Cristo es. Porque Él vencerá todo eso. Amén, hermanos. Sí, ya veo muchos amenes ahí, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, qué bueno. Sé que dicen amén porque aventan muchos corazoncitos y muchos likes, qué bueno. Hermanos, entonces vemos a Jesucristo ahí y también vemos que además de esto también Jesucristo, hermanos, es el Señor porque está exaltado a la diestra de Dios. Está sentado en su trono, desde donde ejerce su gobierno de justicia y amor. Y hay pasajes como Hebreos 8, 1 al 10, capítulo 10, verso 12, 12, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Y hermanos, ustedes saben que en la teología cristiana, sentados quiere decir autoridad. Cuando Jesucristo sube al monte, Él no enseña parado, Él enseña sentado. Y hermanos, yo creo que a veces los pastores deberíamos sentarnos para tener autoridad, pero siempre predicamos de pie. Bueno, ese es otro asunto. Pero hermanos, vean ustedes, Él se sienta y demuestra entonces autoridad. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue crucificado y dice, consumado es? ¿Sí? Y ya he terminado, ya acabó, consumado es. Pues entonces después de eso, como ya acabó la obra, y Él ya no es un sacerdote, los sacerdotes están de pie ofreciendo continuamente los sacrificios al Señor, continuamente, y si hubiera templo ahorita seguirían haciendo lo mismo. Jesucristo no, Jesucristo es sacerdote y se sienta. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio, porque Él es el sacrificio. Por la resurrección, por esa exaltación, nosotros que está sentado a su diestra, vemos que Él tiene toda la autoridad, hermanos. Amén. Amén. A ver quién dice amén. A ver si salen amenes ahí. Entonces, hermanos, ahí vean ustedes cómo el Señor tiene ese control. Ahora, si Jesucristo entonces, hermanos, es el Mesías y el Señor, dueño de la creación, por su resurrección y su exaltación, entonces es un guía. Él se convierte en el guía de su pueblo. ¿Sí? En ese sentido, el Cristos, el Mesías, como le llaman ellos, Mesías o Señor, también el Cristo, Christos, que significa ungido, lo vamos a poner ahí para que lo ponga esta Mari, Christos o Christos, eso significa ungido. Y la palabra Mesías significa también ungido, que es en hebreo, y Christos es en griego. Entonces es el ungido de Dios. Entonces si es el ungido, pues entonces Él tiene la facultad de poder guiar. La iglesia, hermanos, tiene una experiencia con Él. La iglesia, seguimos aquí en esto de la guía, y la iglesia entonces va a tener una experiencia con la primera iglesia con Jesucristo, y que fue la de que Él dio a conocer, o en Él se dio a conocer al Mesías de Dios.
Cuando todo el mundo lo vio, cuando entendió quién era, entonces decía, tú eres el Mesías. ¿Qué lo dijo Pedro en la confesión? Que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, eres el Cristo, eres el ungido. Casi si hubiera hablado hebreo, le hubiera dicho, tú eres el Mesías. Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. Jesucristo, Jesús el Cristo. Jesús es el ungido de Dios. Eres el que habíamos de esperar. Eres ese. No era el Mesías de las expectativas judías, hermanos, porque ese fue enviado para eso, o ellos creían que iba a ser enviado para derrotar con poder. No, sí, él es el ungido. Él había sido designado como ungido por el Espíritu Santo, porque él dice en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor me ha ungido, ¿para qué? No para venir a derrotar a los enemigos, no para decir, ay, en este momento voy a acabar con todos ellos. No, dice, me han ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, sanar a los enfermos, sacar de la cárcel a los oprimidos por el diablo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que él hace. Y él entonces viene a cumplir esas promesas que estaban dadas en la antigüedad, en los profetas. Entonces, los primeros cristianos, hermanos, identificaron a Jesús como ese Mesías, como ese Señor, ¿sí? Como ese Cristo, ese ungido. Sí, y aunque chocaba con sus propias expectativas, porque al principio todos estaban, diríamos por ahí, pues así, ¿no? Diríamos ahí, sacados de onda. Todos estaban sacados de onda. Bueno, pues al principio. Entonces, cuando vemos nosotros que ellos están ahí con esas expectativas de un Mesías guerrero, de un Mesías triunfador, y en lugar de aparecer como Cordero de Dios, porque así lo dijo Juan el Bautista, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en Apocalipsis 5:8 dice, se ve como un cordero inmolado. Bueno, pues entonces ellos, esa presencia de cordero inmolado, pues fue más fuerte para ganar el corazón y transformar a esas personas. ¿Sí? Incluso algunos de sus discípulos creyeron que sí, realmente era el Mesías, que iba vencedor, ese guerrero, porque pues, siempre estaban preparados con la espada. Cuando diga, Señor, sacamos la espada. Pero no, dice, no, yo no vengo atrás, no vengo a eso. Mi misión no es esa, apártate de mí, Satanás. Y el otro pues, se tuvo que ahorcar porque no cumplió las expectativas que él tenía del Mesías. Chocó con sus pensamientos, pero cuando él se revela como el Cordero, el Hijo de Dios, el que va a quitar el pecado del mundo, hermanos, entonces la gente se fue transformada, sus discípulos fueron transformados. Y entonces, hermanos, aquí cuando vemos eso, entonces Jesucristo entonces empieza con el punto de reconciliación. ¿Entre qué? Entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y entre los pueblos de la tierra. En el cielo y la tierra, porque nosotros que estábamos enojados con Dios, éramos enemigos de Dios, por medio de Cristo fuimos reconciliados, y no porque Dios no quisiera vernos, hermanos, sino que nosotros nos habíamos alejado de Dios. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas fuimos llevados lejos, o sea, nos apartamos del Señor, nos olvidamos de Él, no queríamos nada con Él. Dios estaba de rogón, hermanos, con nosotros, y nos amaba, y nos amaba, y nos amaba, y nos amaba. Nos lo mostró, lo vimos ya en las escuelas sabáticas anteriores, cómo el Señor nos sigue amando hasta hoy, y nosotros no queríamos ni verlo. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Con su amor, con su gracia, con el perdón de nuestros pecados, entonces nos hace volver el rostro hacia Dios. Y entonces es cuando se reconcilia el cielo y la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Entonces Él entra el efecto de la reconciliación y reconcilia la humanidad entre todos con Dios. Todos. Nos reconcilia a nosotros, reconcilia el cielo y la tierra, nos reconcilia la humanidad y reconcilia a los pueblos, porque ya no son dos, ya no hay judíos y griegos, no son un solo pueblo. Y entonces aquí viene la reconciliación también de todos los pueblos. Apocalipsis también lo dice, que en aquel día, dice, vendrá de todas las naciones, pueblos, lenguas, naciones, tribus, de todos lados, y todos van a adorar al Señor. Eso está. Entonces ese es el punto de reconciliación entre el cielo y la tierra. Los creyentes vamos a experimentar un acceso directo y permanente al trono por medio de Cristo. Es la reconciliación con la humanidad, porque los creyentes vamos a experimentar paz para con Dios. Y a mí me encanta ese pasaje de Romanos capítulo 5, donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque ese era el problema que teníamos, enemistados con Dios. Dios nos reconcilia, dijo, Jesús nos reconcilia con el Padre, y entonces ya tenemos paz. Ya no hay nada que me pueda
atacar, porque ya el Señor me ha amado y me reconcilió a través de la sangre de Cristo. Y entonces ahí se reconcilian también los pueblos de la tierra, siendo antes judíos y griegos, experimentamos la bendición de ser solo un pueblo, formar parte de una nueva humanidad, una humanidad unida, conformada por toda la lengua, pueblo, ya lo habíamos dicho hace rato en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Y aquí entonces entra esa reconciliación. Qué hermoso está esto, hermano, porque esa reconciliación sucede solamente por Cristo Jesús. Él es quien nos reconcilia. Es el punto de reconciliación en Jesucristo. Nadie, hermanos, puede reconciliarnos como Él. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. El punto de reconciliación con el Padre es a través de Jesús. Nadie puede reconciliarse con el Padre si no es por Cristo. Sí, así es. Así, hermano, así. Y lo dice la palabra. Y todos esos textos, léanlos, hermanos, léanlos. Son muchos textos. No los puedo leer porque no me da tiempo. O sea, lo que la característica de este estudio. Pero ustedes léanlo, hermanos. Se van a dar una llenura de la palabra, hermanos. Van a ver ustedes qué tremendo está esto. Y bueno, el saber entonces, hermanos, que si Jesucristo es el Mesías, el ungido, es el Señor, el Kyrios, el Adonai, y es el dueño el Señor de la creación, el Señor de la resurrección, el que está exaltado a la diestra, es el guía, es el Padre, es el que nos reconcilia entre el cielo con la tierra, con la humanidad, con los habitantes de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Él es entonces el horizonte de esperanza. En Él apunta hacia el futuro. Lo que Él hizo, hermanos, apunta hacia el futuro, hacia lo que nosotros vamos a hacer. Y ahí vamos nosotros a tener ese punto donde vamos no solo a reconciliarnos, sino vamos a tener esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque lo dice, en el objetivo vimos que es el final de la maldad. Hoy nosotros todavía estamos sufriendo eso, todavía estamos padeciendo eso, estamos con esa experiencia, pero tenemos la experiencia de la seguridad y la esperanza. La seguridad de que Cristo volverá y la esperanza de que cuando vuelva va a acabar con la maldad. ¿Sí? Los discípulos podían experimentar, hermanos, miren, la victoria sobre la muerte, el pecado, sobre la corriente de este mundo, sobre Satanás. Y Dios, hermanos, si nosotros vemos en Romanos 8:39, Dios está bendiciendo por la experiencia de la victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y lo dice en Romanos 8:39. Más que victoriosos en Cristo Jesús. Luego entonces, hermanos, si nosotros tenemos eso y sabemos que la maldad un día se va a acabar, pues, hermanos, lo que tenemos que hacer es aquí que el que persevere hasta el fin ese será salvo. Aguanten, tranquilos, ustedes quédense quietos. Ustedes tranquilos porque el Señor tiene el control. Podrán venir adversidades, a lo mejor está al borde de la muerte, pero como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hermanos, entonces vean ustedes cómo la esperanza, hermanos, brilla en nuestros corazones, de tal manera que veremos a Cristo. No lo hemos visto ahora, pero cuando Él venga, nosotros seremos tal como Él es. Lo vamos a ver tal como Él es, porque nosotros seremos como Él es. Y ese día se acabará, como dice Apocalipsis, el dolor, el llanto, la enfermedad, la muerte. Ya no va a haber más maldad, hermanos. Todos estaremos en Cristo y todos seremos en Cristo y estaremos reinando y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años para que después se le entregue todo al Padre y seamos uno en Él. Oh, tremendo, hermanos. Tremendo. Entonces, allí se va a cumplir el reino en su plenitud total, cuando entregue todo. Cuando todos los discípulos vamos a poder experimentar la presencia del reino, que ya estaba predicha, por ejemplo, en Lucas 11:20, 17, 21, donde vamos a ver la manifestación creciente, la manifestación que crece, que se va dando y que se dirige hacia la plenitud, hermanos. Mateo 4:30 y 32. Ese es hacia el reino del Padre. Y ahí podemos ver Apocalipsis 24, 22, 1 al 5, 1 Corintios 15, 24. Son pasajes que hablan de que ahí está el control, ahí está el Señor entregando, ahí teniendo todo el control de todas las cosas. Dice, porque Él va a sujetar a todos sus enemigos y los va a poner debajo de sus pies, y el postrer enemigo será la muerte. Y una vez que haya vencido a tus enemigos, entonces le entregará, dice el Padre, todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Ahí es donde vamos a ver la plenitud total del reino, completa y total. Un reino en el que Dios será todo en todos, según 1 Corintios 15, 28. ¿Cuánto hay que decir, hermano? ¿Cuánto hay que decir ahí? ¿Cuánto hay que comentar, hermano? Si la escuela sabática del sábado dura 1 hora, no comentaron nada. No fue escuela. Y aguántenme, porque a lo mejor hasta 2 horas.
¿Mm? ¿Por qué, hermanos? Porque al final ustedes, después de ver todo esto, de haberlo estudiado, de haberlo desmenuzado, de haberlo entendido, de haberlo comprendido, hermanos, entonces lo único que nos queda a nosotros es compartir, hermanos, recordar, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, las experiencias que nosotros tenemos en el crecimiento día a día con Cristo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos experimentando? ¿Cómo vamos experimentando nosotros el señorío de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo va Él ordenando, va guiando, va mandando en nuestra vida? ¿Cómo vamos a poder experimentar nosotros la victoria sobre la muerte? ¿Cómo la experimentamos? Hermanos, ¿se están muriendo nuestros seres queridos? Sí, se están muriendo. Sí, sí. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos la esperanza de una vida futura, de una resurrección futura. Gente que no la tiene, que muere sin esperanza. Entonces vemos cómo el Señor tiene la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre Satanás. ¿Sí? Nos agobia el mundo, sí, nos toca el mundo, nos tienta el mundo. Satanás está en contra nuestra, sí. Todo está, pareciera ser encima de mí, atacándome. Pero ¿sabe qué tengo? Lo único que tengo es a Cristo. Y si tengo a Cristo, Cristo es suficiente. ¿Sí? Que venga lo que venga, el Señor con eso es suficiente. Entonces, ¿cómo experimentamos nosotros esa esperanza de gloria, de un reino futuro de pleno y completo? Entonces, esto debería animar mi vida, y de tal manera que la anime, que mi vida vaya siendo transformada de gloria en gloria, que vaya yo creciendo cada día, y que cada día me parezca más a Cristo. Me voy a cristificar, cada día me voy a hacer más Cristo, porque eso es el asunto. Los primeros cristianos decían, por eso les llamaron cristianos, porque decían, son pequeños Cristos, se parecen al Cristo, al que nosotros oímos, del que supimos, se parecen a Él. Pues sí, exactamente eso se trata, de que realmente seamos verdaderos cristianos y que ahí estemos. Entonces, con base a todo esto, hermanos, nosotros tenemos que describir nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede renovar nuestra experiencia? Anótelas, escríbalas, coméntelas el sábado en su iglesia y dígales, Señor, Jesús es el Mesías. Jesús es el Señor, el Kyrios, el ungido, el Cristo. Él tiene poder sobre la muerte, tiene poder. Él es el creador, Él resucitó, Él está sentado a la diestra, Él nos ha reconciliado con el Padre, nos ha reconciliado como humanidad, nos ha reconciliado entre pueblos. Él, hermanos, es nuestra guía, es nuestra fuerza, es nuestra David, es lo que nos sostiene, es lo que nos anima. Y sobre todo, hermanos, Él nos da la esperanza de que viene algo bueno, algo mejor todavía. Lo mejor está por venir, hermanos. Está por venir. No sé si les conté a ustedes la anécdota de la niña que iba con su abuelita a la fiesta y le dieron la comida y todo. Y sirvieron la comida y todos comieron a todo dar, muy bien, y comida muy rica. Entonces la abuelita le dice a la nieta, dice, el tenedor, guarda el tenedor, quédate con el tenedor. Pero abuelita, ¿para qué? Quédate con el tenedor, porque lo bueno está por venir. Recogieron toda la loza, todos se quedaron sin loza sobre la mesa, solo ellas tenían tenedor. Y cuando llega, hermanos, el pastel, riquísimo que estaba el pastel, llega y le dice a la nieta, ahora sí, saca el tenedor, porque lo bueno estaba por venir. Hermanos, lo bueno está por venir. Jesucristo viene, Jesucristo volverá con poder, con gloria. Él está sentado a la diestra intercediendo. Hermanos, está intercediendo por usted y por mí día y noche. Es tremendo, hermanos. Es tremendo saber que el Señor, tenemos al Todopoderoso de nuestro lado y que está dispuesto a amarnos y amarnos. Por lo tanto, Jesucristo, como experiencia de plenitud, nos revela una verdad esperanzadora. Nuestra vida en Cristo es una anticipación de la gloria futura. El señorío de Jesús, su victoria sobre la muerte, el pecado y su obra reconciliadora nos ofrecen ya una experiencia de plenitud, aunque parcial. Esta esperanza en la plenitud del reino nos fortalece en medio de las pruebas y nos motiva a vivir con propósito, sabiendo que nuestra lucha presente es solo un paso hacia la consumación de la promesa de las promesas de Dios. La victoria sobre el mal, la comunión perfecta con Dios y con los hermanos y la plena manifestación del reino son realidades que nos esperan. Cultivemos esta esperanza para reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Así experimentaremos la transformadora anticipación de la gloria eterna que nos ha sido prometida. Amén. Hermanos, porque el peso de gloria que tenemos es mucho mayor que cualquier otra cosa.
Así que hermanos, pues vayamos y vivamos esta experiencia de Jesús, ¿sí? De Jesús que nos anticipa su gloria eterna. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.